Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con la serie completa del Reino de Castilla. Que lo disfruten. Tras el fallecimiento del rey Alfonso VII, este mismo dividió su reino entre sus dos hijos, León para Fernando II y Castilla para Sancho III. El rey Sancho III iniciaría sus primeras políticas en la frontera contra los sarracenos. Y es que en la plaza de Calatrava, plaza cedida a la Orden del Temple, estos mismos se negaban a mantener la fortaleza, alegando que esta misma se encontraba expuesta a los ataques sarracenos. En este caso, el rey castellano cedió la fortaleza al fraile Raimundo de Fitero y al caballero Diego Velázquez. Esta situación llevó a la creación de órdenes militares locales, para así defender y consolidar la frontera contra el enemigo musulmán. De aquí nacería la Orden de Calatrava, y siguiendo a esta, la Orden de Santiago y Alcántara, por lo cual ya tenemos a las principales órdenes militares españolas. Y tras esto me toca explicar la ordenanza del ejército castellano. En estos momentos nos encontramos con la tercera. La primera sería desde Covadonga a Lutos o Polvoradia, que yo a esta ordenanza la llamo la guerrillera, y que se caracteriza por la falta de caballería en el ejército. La segunda sería la gótico-normanda, donde llega y se prioriza a la caballería, sobre todo la pesada. Y ahora nos encontramos con la tercera, que sería una versión mejorada de la segunda. Y vamos con ella. Lo primero a destacar es la caballería pesada, de choque, como principal unidad en los ejércitos españoles. Esta estaba compuesta por la parte privilegiada de la sociedad, y de gentes que se podían permitir caballo y armamento pesado. Estos serían conocidos como los caballeros villanos, y estaban cubiertos por cota de malla, sin la menor duda la élite del ejército español medieval. Y su función en la batalla consistiría en cargar en formación contra las unidades enemigas, chocar y romper sus líneas, y con ello lograr la desbaratación de la unidad enemiga. Y como hemos visto, ahora tenemos a las órdenes militares como unidades de caballería pesada permanente, que bajo mi opinión son una continuación del fenómeno mesnadero. De caballería ligera no he colocado nada, ya que su papel de momento en la batalla era irrelevante. Yo supongo que, siendo la caballería musulmana centrada totalmente en lo ligero, llevó a que los cristianos no quisieran competir con estos mismos, de ahí la casi nula existencia de caballería ligera en los ejércitos españoles cristianos, aunque tengo que resaltar a los exploradores y a los almogávares a caballo. Pero como he dicho, su implicación en la batalla es nula, ya que el papel principal de la caballería es cargar y chocar. En conclusión, que los sarracenos no querían competir con los cristianos en caballería pesada, y los cristianos no querían competir contra los sarracenos en caballería ligera. Siguiendo con las unidades, llegamos a la infantería, donde de las unidades pesadas nos encontramos con los peones, siendo estos infantería de choque, y con los caballeros andantes, que para asaltar una fortaleza se han bajado del caballo para llevar así la vanguardia del asalto, y así aprovechar su gran blindaje para resistir los ataques de los defensores. Y de la infantería ligera nos encontramos con los almogávares, que de ellos había de todo, desde jabalineros, ballesteros, arqueros, es decir, los almogávares en general lo redondean todo. Obviamente sus tácticas eran iguales a la de los sarracenos: tornafulle, flanqueo, atracción y hostigación. Y como unidad permanente de estos nos encontramos con la banda almogávar, que emprendían incursiones llamadas racias o aceifas contra la España mora. Tengo que resaltar que ellos y los peones eran reclutados por las órdenes militares para así ayudarles contra sus enemigos. Como veremos, mientras que en el choque las unidades pesadas tienen
las de ganar, esto mismo les lleva a sacrificar su velocidad, cosa al cual las unidades ligeras pueden aprovechar, por ejemplo, para flanquear al enemigo, usando la táctica de la media luna, que esta táctica y las unidades ligeras serían las principales en los ejércitos sarracenos. Y en un futuro haré la explicación de todas las ordenanzas de los ejércitos españoles en la Edad Media, y especificaré mucho más en ellos. Y con esto ya tenemos la representación del ejército castellano. Volviendo con Sancho III, este mismo afianzó su autoridad contra Navarra y Aragón, y estos reafirmaron su vasallaje con el castellano. Sancho estaba deseoso de humillar a su hermano Fernando, y lanzó un ataque contra él. Sin embargo, la situación se apaciguó e hicieron rápidamente las paces. Y pese que a Sancho le apodaban el deseado, poco tiempo reinaría, pues en el año 1158 este mismo falleció, dejando en el trono a su hijo de 3 años, Alfonso VIII, que el destino le esperaría grandes cosas. Y con esto terminamos el capítulo. Ya tenemos a las órdenes militares locales y ya más o menos he explicado cómo funciona el ejército castellano, que siendo sincero, todos los reinos españoles funcionan así. En este capítulo no ha habido ninguna situación militar. Me he visto con la necesidad de explicar los ejércitos para que así todo el mundo ya entienda cómo funcionaba el ejército castellano, que como he dicho, todos los ejércitos españoles, desde Portugal hasta Aragón, Pamplona, etc., funcionan así. Tras el fallecimiento del rey Sancho III, quedó en el trono Alfonso VIII. No obstante, por motivos de edad, no regiría el reino. Ante este panorama, se inició un proceso de la nobleza para lograr su influencia en el joven rey. Esta situación llevó al enfrentamiento de la casa Lara y la casa Castro. Estas dos casas nobiliarias eran grandes rivales de una a la otra. Se intentó dividir la regencia e influencia entre las dos casas, sin embargo con resultado fallido, y con la casa Castro exiliándose a León. El rey leonés, deseoso de someter Castilla a su poder, apoya y sustenta a los Castro, y la guerra entre las dos antiguas casas de Castilla se inició. Para el gran ataque de los Castros se puso de comandante a Fernando Rodríguez de Castro, quienes los leoneses lo apodaban el castellano, alguien brillante y eficaz para el oficio de las armas. Este mismo inició un gran ataque que fue respondido por los Lara. Esto llevó a un sangriento enfrentamiento en la batalla de Lobregal en el año 1160. El choque entre las dos fuerzas fue brutal y con mucho desgaste y fervor en ella. Pese al esfuerzo del comandante Lara, los Castros se saldaron victoriosos en la batalla. La derrota fue total, con el cabeza del ejército Lara capturado y con muchos muertos de esta misma casa en el campo de batalla. Pese a la gran victoria de los Castro, los Lara mantenían su influencia y regían Castilla. Y los Lara, enojados con Fernando II de León, apoyaron rebeliones en León. Esto mismo provocó la cólera del rey leonés y lanzó un gran ataque de gran envergadura contra Castilla, y con el ataque logró tomar y someter Toledo y Segovia en el año 1162. Las malas noticias continuaban para Castilla, pues en el año siguiente el rey de Navarra se apoderó de La Rioja. Ante esta situación, los Lara se prepararon e iniciaron el contraataque contra Toledo, y se inició un asedio prolongado, mientras lanzarían un segundo ataque contra el castillo de Huete, custodiado por el castellano, ganador de la batalla de Lobregal. Se instó al castellano a rendir la plaza, no obstante, este mismo se rehúsa, de tal forma que los dos bandos se prepararon para la batalla, y nos encontramos en la batalla de Huete, en el año 1164. Pese al ímpetu de los Lara, el resultado de la batalla sería el mismo que la del Lobregal. Otra derrota de los Lara, que en ella perdían al principal comandante en la batalla. La situación era crítica para Castilla, sin embargo el rey leonés comenzaría a bajar la intensidad del conflicto, temeroso de los portugueses y almohades.
Esta situación llevaría a la capitulación de Toledo en el año 1166 y la renuncia de Fernando a someter Castilla. Tras la sangrienta guerra entre Castilla y León y entre los Castro y Lara, llegó la paz a Castilla y iniciaron un proceso de recuperación. Y en el año 1170, Alfonso VIII fue coronado rey de Castilla, pues llegó a la mayoría de edad. En estos momentos el rey Lobo, quien se hizo fuerte en Murcia y en el Levante andalusí, fue derrotado por los almohades, que se apoderaron de todo el Al-Ándalus. El rey castellano estaba deseoso de hacer sentir su cólera contra sus enemigos, de tal forma que lanzó un fulminante ataque contra La Rioja, con tal de recuperarla contra los navarros, resultando esta campaña un gran éxito y logrando así recuperar La Rioja en el año 1173. Alfonso continuó con las políticas de su padre y dio grandes cesiones a las órdenes militares. De estas destacamos la entrega de Uclés a la Orden de Santiago. Con el reino de Castilla más recuperado, el rey de Castilla lanzó una ofensiva contra Cuenca, la cual claudicaría en el año 1177. Además del oficio de las armas, el rey Alfonso se interesó por las ciencias y el conocimiento, y decidió construir el Estudio General de Palencia, que sería el germen de la universidad. También hay que indicar que en estos momentos nacen las heráldicas y escudos de armas. El rey de Castilla hizo un acuerdo con el rey aragonés, conocido como el Tratado de Cazorla, en la cual se repartirían Navarra, y el aragonés se libraría del vasallaje del castellano, aunque no se llegaría a tomar Navarra. Siguiendo con Alfonso, pese a un intento de paz con el rey de León, los dos reinos se enfrentarían en una guerra que tendría más carácter fronterizo que otra cosa. Esta guerra duraría desde el año 1188 hasta el año 1194, donde se logró hacer la paz, sin cambios significativos territoriales. Y con esto terminamos el capítulo. Primero hemos visto una guerra con bastante rasgo a guerra civil, por lógica. Al fin y al cabo no hace mucho de la separación de León con Castilla. Y pese a las derrotas, al final el rey leonés abandona el conflicto por problemas con los almohades y portugueses. Y de parte de los almohades y del rey Lobo, se menciona supuestamente una batalla en el año 1165, en cercanías a Murcia, donde supuestamente habían soldados castellanos. Algo que dudo bastante, de ahí que no lo haya mencionado en el vídeo. También hemos visto choques fronterizos, donde salvo por La Rioja no hay mucho de qué hablar. Posteriormente a la guerra contra León, Alfonso puso su mirada en la frontera sarracena. La expansión por Cuenca avanzó hacia Alarcón, lográndose así expandir y ensanchar Castilla. Siguiendo con la frontera sarracena, el rey Alfonso, para mejorar su posición contra estos, decidió crear una fortificación en Alarcos. Mientras se construía la fortaleza, el rey castellano mandó lanzar una cifa encabezada por el obispo de Toledo contra Sevilla, logrando en ella gran éxito y destrucción. El emir almohade Yusuf II preparó una respuesta. A esto le incluimos que Alfonso lo había retado a combate campal. Esto llevó al emir a lanzar toda su cólera contra Castilla y preparó un gran y poderoso ejército, que según estimaciones modernas contaría con 20.000 a 30.000 efectivos. Sin embargo, bajo mi opinión, serían de 8.000 a 15.000 efectivos. La gran horda almohade tendría un inesperado refuerzo, pues el hijo del noble Castro, quienes le apodaban el castellano, vencedor de la batalla de Lobregal y Huete, y sus experimentadas tropas apoyarían a Yusuf, lo cual supondría un gran problema para Castilla, pues ahora los almohades contaban con caballería pesada y soldados experimentados de sus campañas contra Castilla y Portugal. Dicho apoyo fue polémico en su momento, aunque se debate si el hijo de Castro el castellano recibía órdenes de León, para así debilitar a Castilla, aunque al mismo tiempo se menciona que el rey de León, Alfonso IX, tenía intenciones de apoyar y ayudar al rey de Castilla. Supongo que será una duda que quedará para la historia. El avance sarraceno fue implacable, y ante esta situación, los caballeros de Calatrava, Alcántara y Santiago se lanzaron en un abrupto ataque contra la horda islámica, con resultado desfavorable para las armas cristianas.
Ante el gran ataque, Alfonso preparó un gran ejército, principalmente castellano, pues no dio tiempo a sus aliados a ayudarle, debido a las prisas de atacar del rey castellano. Según estimaciones modernas, dicho ejército era aproximadamente de 25.000 hombres, aunque, bajo mi opinión, se estimaría entre 2.000 a 4.000 soldados. Y el encuentro entre las dos fuerzas sería en Alarcos, en el año 1195. Y nos encontramos con el mapa táctico de batalla, por fin. Tengo que resaltar que hacía tiempo desde que apareció por última vez. Ya era hora. Comenzamos explicando el ejército castellano. En la posición elevada se encontraba el rey Alfonso VIII, con sus caballeros. Y con el grueso del ejército se encontraba comandada por Diego López de Haro. Y aquí tengo que resaltar que colocaré mi visión de la batalla, según lo que crea más correcto en el acontecer de la batalla. Y la horda sarracena estaría dividida en 4 partes. En el centro se encontraría la infantería. Cabe resaltar que he escuchado que había unidades mediocres en la vanguardia, supuestamente para llevarse las bajas de las cargas cristianas. Sin embargo, esta idea en la guerra medieval no funcionaría, pues lo único que lograrías con este sistema sería que la carga cristiana tenga total éxito y desbaratase al enemigo. ¿Y los soldados desbaratados dónde van a huir? Eso es, hacia el resto del ejército sarraceno, provocando una avalancha y un efecto de dominó que les llevaría al pánico y a retroceder, provocándose, irónicamente, la desbandada y derrota del ejército sarraceno. En conclusión, esta idea de usar tropas, digamos, mediocres en vanguardia realmente no funcionaría por lo que acabo de explicar. Solo serviría para que la carga tuviese total éxito, la carga cristiana, y estas unidades mediocres huirían empujando a las demás, a las unidades sarracenas, aliadas, por lo cual realmente en el campo de batalla esta táctica no funcionaría. Funcionaba este sistema principalmente en asaltos, pero en el campo de batalla no, principalmente por lo que he explicado, para evitar ese efecto dominó de pánico. Siguiendo con las tropas sarracenas, en la retaguardia se encuentran los arqueros. Tengo que resaltar que tanto arqueros, tanto escaramuzadores, ballesteros, etc. solían estar en la vanguardia, para así asestar los primeros golpes contra el enemigo. Y ya el enemigo estando cerca, pues se echaban para atrás y se resguardaban con la infantería. Pero esta táctica funciona principalmente contra infantería, no contra caballería, pues la caballería es demasiado rápida y no les permitiría correctamente utilizar dicha estrategia. Por lo cual yo supongo que los arqueros, ballesteros, etc. se resguardarían en la retaguardia, para así apoyar a su infantería. Y en los flancos se encontraba la caballería almohade, que salvo por el apoyo de los Castro, la caballería musulmana era principalmente ligera, especializada en el flanqueo. El gran ejército del imperio almohade contaba con gentes andalusíes y bereberes. También tengo que resaltar que los almohades se expandieron por Túnez, por lo cual esto supone más tropas bereberes y mercenarios al imperio almohade. Y por último, como he dicho, soldados cristianos de los Castro. Cabe resaltar que los almohades eran como mínimo 2 veces más numerosos que los castellanos. Y tras haber explicado todo esto, comenzamos con la batalla. Los dos bandos se encontraban muy confiados en la victoria, e iniciaron los dos a la vez el avance. Fue entonces que se lanzó en choque a todas las unidades de caballería pesada, lo cual se produjo un brutal y sangriento choque, en el cual las fuentes hacen alusión de 3 cargas cristianas, cosa al cual yo dudo, y creo que, según lo que he investigado sobre la caballería pesada, esta solo iniciaba una carga, al cual se simplificaba en 2 futuras situaciones posteriores a la carga. Primero, esta tiene éxito y rompe las líneas enemigas, lo cual provoca la desbaratación, o segunda, el enemigo aguanta y la caballería pierde aceleración e inercia y capacidad combativa, y esto les resulta en la derrota. Vamos, que las cargas de caballería pesada o pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Sigamos con la batalla. Pese a que la infantería sarracena lograba mantenerse en combate, no significó que les iba muy bien, pues sufrían severas bajas y se inició una gran polvoreda en la batalla. Y aquí voy a hacer otro inciso, y es que en las fuentes sobre la batalla, estas mismas mencionan que la infantería castellana no llegó a apoyar a su caballería, sin embargo yo creo que sí lo hicieron, por lo cual en el mapa de batalla lo vamos a ver así, recalco este dato. Pese a la gran carnicería, en el centro, la infantería almohade
logró su objetivo, mantener el combate en el centro. Ante tal situación, los flancos sarracenos llevaron a cabo la táctica de la media luna, flanqueando al ejército castellano y logrando el golpe de gracia, o jaque mate táctico. Se inició entonces una masacre entre los dos contingentes, en la cual la victoria estuvo del lado de los almohades, iniciándose una retirada desastrosa en el bando castellano, bajo la ley del sálvese quien pueda, mientras otros aceptan su destino y lucharán hasta el final. Los que huían sufrieron grandes bajas, y la gran mayoría se atrincheraron en el castillo de Alarcos. Allí se refugió el comandante Lope de Haro, y pactando con el hijo de Castro el Castellano, rindieron la plaza, y los supervivientes pudieron marcharse al lugar seguro, posteriormente haber entregado sus armas, salvo 12 caballeros que al no poder pagar su rescate fueron decapitados. La batalla de Alarcos resultó en una contundente y terrible derrota para Castilla. Entre los fallecidos más destacados encontramos al obispo de Ávila y también al de Segovia, y a muchos ricohombres y nobles del reino, y a los maestres de Santiago y Évora. En total, una cantidad aproximada del 40 al 60% del ejército. Y de parte sarracena también sufrieron grandes bajas, aproximadamente del 10% al 20%. De entre ellas se encontraba un visir y un comandante. Y con esto se termina el capítulo. Hay mucho de qué hablar, la verdad. Lo primero es que si calificase esta batalla con una sola palabra sería conservadurismo. Sin la menor duda, conservadurismo. Aquí lo que se ve es lo mismo que en todas las demás batallas entre cristianos y musulmanes. O la batalla termina con los cristianos rompiendo el centro sarraceno y provocando su desbaratación y fuga, o los sarracenos mantienen el centro y, con sus unidades ligeras, los flanquean con la táctica de la media luna. Llevamos casi 300 años con la misma táctica, la verdad. Muy interesante. Y como he dicho muchas veces, en los análisis tácticos de las batallas no es del 100% correcto, por lógica, hay falta documental. Vuelvo a recalcar esto mismo. ¿Y por qué Alfonso VIII ha perdido la batalla? Yo lo califico en dos principales problemas. El primero es exponer los flancos ante un enemigo con superioridad numérica, que por lógica te va a flanquear y te rodeará. La segunda sería la mala ejecución de la infantería, que igual que en muchas derrotas cristianas, esta acaba teniendo un papel casi irrelevante. Como dicho, se desconoce si llegó a participar en la batalla debido a esto mismo, que realmente, claro, como no destaca casi nada, pues al final hay gente que piensa que sí llegó a participar en la batalla y otros que no. Y una forma de haberlo arreglado sería haberlos colocado a la infantería en el flanco, o sea, en los flancos para apoyar a la caballería pesada en los flancos. Pero claro, supongo que en el centro también les iba mal porque, como he dicho, la infantería islámica ha mantenido el combate, ha aguantado las cargas, por lo cual, claro, se aguantan, los caballeros se van cansando y van perdiendo, como he dicho, la inercia de la carga, etc. Y claro, también necesitan su ayuda. Más o menos voy a dar una opinión de cómo se utiliza la caballería, porque es verdad que vemos en general lo de siempre, ¿no? Salvo con el Cid, que el Cid sí que por la situación que tuvo que lidiar tuvo unas tácticas bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. En general, lo normal es esto, ¿no? Lo que hemos visto en esta batalla. Por eso la he calificado como puro y absoluto conservadurismo. Vemos lo de siempre. Cargas en el centro y los musulmanes flanqueando. Es decir, lo de siempre, podemos decir. Pues con el tiempo la caballería pesada, sobre todo la pesada, cambiaría y en vez de estar colocada en el centro, es decir, se colocaba en el centro para chocar con el centro. Poco a poco se iría colocando en el flanco. Creo que es precisamente por esta situación, porque al final, claro, la caballería chocaba en el centro y, claro, esa situación les llevaba, irónicamente, a estar tácticamente rodeados. Porque si la infantería mantiene el combate, la caballería restante del ejército enemigo pues les puede rodear por los flancos. Como he dicho, creo que es mi opinión lo que acabaría pasando, porque sé que en un momento pasó, pero igualmente, ya lo he dicho, iré viendo cómo va evolucionando las tácticas de la caballería pesada. Pero ya he dicho, pienso que como he visto uno que otro análisis, esta misma caballería pesada acabaría estando en un flanco. En vez de estar colocada en el centro para chocar con el centro, con el tiempo evolucionaría al flanco. Pero como he dicho, habrá que ir analizando para ver si esta afirmación mía es correcta. Y claro, lo de las 3 cargas de caballería, también quería explicar esto mismo. Vale,
Yo pienso que solo fue una, principalmente porque estas batallas, las batallas que vemos, ocurren de forma muy rápida. Y claro, ya si has fracasado en la primera carga, lo más normal es que en la siguiente también fracasas por motivos obvios. Los caballos se cansan, los hombres se cansan, la infantería enemiga gana confianza, se junta todo eso, y también lo que yo he dicho. Es decir, realmente esta batalla que hemos visto, los flanqueos, etcétera, ocurre de forma muy rápida. Es decir, una vez la caballería choca en el centro, pasan muy pocos minutos para que la caballería ligera los flanquee. Porque claro, se suele pensar que los choques no duraban horas o algo así. Realmente no, eran minutos. Es lo mismo que, por ejemplo, si alguien ve a los boxeadores, ¿no? Un ejemplo para entenderlo. Los boxeadores no llevan ni armadura ni armas pesadas. Sin embargo, realmente no pueden estar mucho tiempo dándose de golpes, principalmente porque se cansan. Pues imaginaos gente que lleva armadura, lleva espadas, lleva lanzas, lleva escudos. Realmente esa idea de los choques que duran horas, realmente no. Ya lo he dicho, estas batallas que vemos ocurren de forma rápida. Por eso yo dudo sobre lo de las 3 cargas. Pero que tal vez pueda ser así. Es decir, como he dicho, no se sabe del todo si realmente fue así. Y ya lo he dicho, tal vez en un futuro vea que esto de las cargas continuadas, es decir, cargar, fracasar en la carga, retroceder y volver a cargar, se empieza a volverse común. Ya lo iré viendo. Como he dicho, lo bueno de todo esto es que iré viendo poco a poco cómo funcionan los ejércitos y cómo van evolucionando tácticamente. Por lo cual, ya lo he dicho, ya estamos en Alarcos y bueno, ya veremos qué nos llevará a Alarcos posteriormente. Creo que nos llevará a una situación muy, muy importante, creo yo. Y casi me olvidaba de mencionar esto. El tema de los Castro. Yo pienso, ¿vale? Pienso yo, que los leoneses estaban detrás. Es decir, el rey de León, Alfonso IX, estaba detrás del apoyo Castro. Pienso yo. Aunque, como he dicho, no se sabe del todo. Porque supuestamente en las fuentes los leoneses se lo querían apoyar. Es decir, querían apoyar a los castellanos, a Alfonso VIII, el de Castilla. Por lo cual ahí está la gran duda. Pero yo pienso que el papel de los Castro, a pesar que es muy ignorado y ninguneado, por motivos supongo que obvio, obviamente la propaganda almohade ni los mencionó. Y la propaganda cristiana, supongo que tampoco quisieron hacer mucho alarde de los Castro. Pero yo pienso que fueron muy decisivos en la batalla. Al fin y al cabo son soldados muy experimentados que habían ganado bastante, ¿no? Es decir, el hijo de Castro el Castellano no había ganado muchas situaciones militares, pero sus capitanes eran experimentados de la batalla de Lobregal, de Huete, de las batallas contra los portugueses, por lo cual tenían mucha experiencia a la hora de lidiar con ejércitos de la ordenanza cristiana, ¿no? La ordenanza 3. Por lo cual yo pienso que fueron muy importantes a la batalla y muy ninguneados, casi nunca se les menciona. Yo pienso que realmente fueron muy importantes en esta batalla. Posteriormente a la estrepitosa derrota acaecida en Alarcos, más malas noticias llegarían a Castilla, pues los almohades y toda su furia cayeron contra el castillo de Calatrava, al cual tomaron a su poder. Y en el plano diplomático, la situación tampoco sonreía a Alfonso, pues León y Navarra, temerosas de Castilla, se aliaron con el imperio almohade. Pese a esta mala situación, el Papa ayudaría al rey castellano, presionando a estos reinos y haciendo excomulgar a Alfonso IX de León. El pontífice tenía la mirada muy cerca a España, pues temía que este frente de la cristiandad se desplomase de una forma muy parecida a la de Tierra Santa, donde los cruzados estaban a punto de perder la ciudad santa de Jerusalén. Por lo cual podemos concluir que la situación internacional se encontraba convulsa. La tensión entre Castilla y León llevaron a una guerra entre estos, aunque esta misma fue efímera, siendo esta del año 1196 hasta el año 1197, y sin cambios territoriales. En ese mismo año los almohades lanzaron una ceifa contra Toledo, repitiendo y haciendo recordar a las antiguas aceifas de los almorávides, con el mismo resultado limitado. No dejó de ser una simple ceifa. Sin embargo, en el año siguiente, en el 1198, los caballeros de las órdenes y sus soldados se hicieron valer y lanzaron un audaz ataque contra la frontera sarracena, logrando tomar Salvatierra, en un golpe de mano brillante. La situación de Castilla comenzaba a cambiar, pues su soldadesca se recuperaba de sus bajas en Alarcos y ahora contaban con gran contundencia del apoyo del pontífice.
Ante ello, el rey Alfonso volvería a firmar uno más de sus muchos tratados de repartirse Navarra con Aragón. Y ante esta confirmación de Aragón para un ataque simultáneo, Castilla se volcó contra Navarra. Dicho reino se había quedado sin una frontera sarracena al cual repoblar, con un tamaño reducido y sin apoyo de otros reinos cristianos. La campaña no fue difícil para el ejército castellano, al cual lograron someter diversos territorios, como Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. De todas las plazas conquistadas, la que más se resistió sin duda fue Vitoria, al cual opondría una brava resistencia contra los castellanos. De esta forma, estos iniciaron un prolongado asedio con Ambruna, y también se menciona sucesivos asaltos a la plaza. La ciudad se resistía, sin embargo, el nulo apoyo de los almohades a Navarra llevó a su capitulación en el año 1200. Posteriormente a la campaña se crearía el señorío de Vizcaya, y quedó como señor del señorío el noble Diego López de Haro. Tras la conquista y consolidación del señorío de Vizcaya llegó una etapa de paz, donde Castilla pudo lamer sus heridas de Alarcos. No obstante, tengo que hacer mención de otra guerra contra León, entre el año 1204 hasta el año 1206, al cual esta misma siguió manteniendo el carácter fronterizo y de poca envergadura de las guerras anteriores entre Castilla y León. Tras haberse recuperado de Alarcos, llegó el momento de vengarse del rey castellano, y Alfonso lanzó una ceifa contra Jaén, en el año 1209. Ceifa al cual obtendría una respuesta de los almohades, en el cual esto mismo provocó un gran ataque contra Salvatierra, en la cual, totalmente arrinconada y distanciada, esta misma capituló en el año 1211. Ante esto, Alfonso VIII, lleno de ímpetu y de valor, se preparó para vengar a Alarcos, y se preparó para reunir un gran y poderoso ejército mediante una gran coalición entre reinos cristianos españoles, buscando con ello la batalla decisiva. Y con esto terminamos el capítulo. Lo primero a destacar sería la recuperación de Castilla, y que pese a haber perdido Calatrava y Salvatierra, su frontera no ha sido muy dañada. De hecho, los almohades solo han podido iniciar una ceifa. Y nos encontramos con la conquista de Castilla de las Vascongadas, territorio al cual en un futuro resultaría muy pero que muy importante para Castilla. A pesar de que la conquista de Vitoria es muy importante, considero este capítulo como de transición para el devenir de la siguiente, al cual yo supongo que la gran mayoría saben lo que se viene en el siguiente capítulo. La verdad que tengo ganas de ver lo que ocurrirá. El rey de Castilla, Alfonso VIII, no se podía quitar a Alarcos de la cabeza, y preparó todo este tiempo la respuesta. Habían pasado más de 15 años tras esta, y el ejército castellano se encontraba totalmente recuperado y ansioso de entrar en combate. La situación internacional para la cristiandad era preocupante, pues los estados cruzados se reducían a la costa de Tierra Santa, y la Cuarta Cruzada acabó siendo una sangría entre cristianos, donde se saqueó Constantinopla. Dicho malestar internacional llevó a Alfonso a buscarse proclamar héroe de la cristiandad. El momento de vengar a Alarcos había llegado. Alfonso preparó un plan donde buscaba el gran choque en batalla, rehusando de las políticas leonesas, que se basaba en intentar evitar batalla campal y conquistar plazas mediante golpes de mano, estrategia que estaba dando pocos frutos frente a los sarracenos. El rey castellano, con el apoyo del pontífice, inició una cruzada contra los almohades. Ante esto instó a formar una gran coalición entre toda la España cristiana, iniciándose entonces un gran esfuerzo político y social para lograr dicho propósito. Tanto Portugal como León se negaron a participar, sin embargo aceptaron mandar voluntarios. Y del reino de Navarra y de Aragón, Alfonso sí obtuvo respuesta positiva, y contaría con sus ejércitos y con sus respectivos reyes, en cabeza de estos mismos. También hay que añadir el apoyo entre 2000 a 1000 caballeros de otras partes de Europa. El gran ejército se reunió en Toledo, y siendo posiblemente el ejército bajo la cruz más grande visto en toda la historia de España, ya que se estaba dejando atrás la gran diferencia numérica respecto a la España cristiana a la España mora. La gran ofensiva se inició con grandes éxitos, lográndose la toma del castillo de Malego y la rendición de la plaza de Calatrava.
Pese a la buena noticia y a la buena situación, poco pasaría para que hubiesen diferencias entre la coalición. Esto es debido al gran enojo de los cruzados europeos ante la rendición de Calatrava, pues estos querían pasar a cuchillo a los defensores de la fortaleza, del mismo modo que habían implementado en Malego. Ante la negativa de Alfonso a dicho crimen, la gran mayoría de cruzados europeos se retiraron de la campaña, quedando totalmente de 300 a 150 caballeros de estos. Posteriormente a la toma de Calatrava, el gran ejército avanzó contra el Sarraceno, donde se toparon con el gran ejército almohade en un lugar llamado Navas de Tolosa. La batalla decisiva había comenzado. Y nos encontramos en el mapa de batalla. Y antes de explicar la disposición de los ejércitos, vuelvo a recalcar lo de siempre, y es que esta va a ser mi visión de la batalla. Que ya sé que lo repito siempre, pero para los nuevos en el canal. Vamos con los ejércitos. Comenzando con el gran ejército cruzado, este estaba dividido por tres: vanguardia o primera línea, segunda línea y tercera línea. En la primera línea se encontraba la caballería pesada de choque, la élite de España. En la segunda línea se encontraban los peones, que eran infantería de choque, y los almogávares, que eran los escaramuzadores. Y en la tercera línea se encontraban los tres reyes: Alfonso de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. Este rey navarro era un auténtico gigante, midiendo entre 2,28 hasta 2,31 metros, estatura extremadamente elevada para la época. Y de parte musulmana nos encontramos con el centro, con su temida infantería, con gran experiencia y entrenamiento contra la caballería pesada. La retaguardia, conformada por arqueros, jabalineros, ballesteros, etc. Y en los flancos se encontraba la caballería ligera musulmana, soldados totalmente fieros y preparados para el envolvimiento. Y en el campamento califal se encontraba el emir, Mira Mamolid, que se encontraba custodiado por la temida Guardia Negra, gentes de raza negra que se habían encadenado entre ellos con la idea de morir en combate. El ejército cristiano contaría desde 5.000 a 7.000 efectivos, bajo mi estimación, y de aproximadamente de 14.000 según otros analistas, mientras que la horda almohade contaría de 7.000 a 10.000, bajo mi estimación, y de 30.000 según otros analistas. Bajo mi opinión, la superioridad mora no era superior al 50% respecto al ejército español. Tras haber explicado todo esto, comenzamos con la batalla. La caballería cristiana, comandada por Diego López de Haro, da el primer golpe y se abalanza ante la hueste mora, iniciando un gran choque y acometida contra la veterana infantería almohade, provocando un gran enfrentamiento y sangría. Pese al ímpetu de la carga, la infantería almohade, con gran contundencia, resiste la carga, y no se rompen las filas islámicas. Ante esto, y en repetición de las batallas anteriores, la caballería ligera se las da al envolvimiento, mediante la táctica de la media luna. No obstante, llega a la batalla los peones e almogávares, que logran estabilizar los flancos, y con la estabilización de los flancos ocurrió algo inusual, pues se llegó a un punto muerto, pues tanto la táctica de carga frontal cristiana y el envolvimiento de flancos musulmana no habían triunfado, llevando a la batalla a un punto de estancamiento. La batalla se podía perder de un momento a otro. Ante esto, Alfonso, Pedro y Sancho, con valor y determinación, decidieron luchar hasta el final. Y en estos momentos, en el año 1212, en las Navas de Tolosa, se dio la carga legendaria de los tres reyes. Carga épica que lograría la ruptura y desmoralización de la horda almohade, provocándose una gran sangría entre los sarracenos, que huían como podían. Ante la ruptura y desbaratación de la horda almohade, el rey Sancho y Diego López de Haro y sus caballeros se abalanzaron contra el campamento de Miramamolid, entablándose un brutal enfrentamiento contra la Guardia Negra. Enfrentamiento cruel y brutal, donde los feroces guerreros de la Guardia fueron eliminados hasta la aniquilación total, y pese a que el emir Miramamolid huyó, se obtuvo un cuantioso botín en el campamento califal almohade y del resto de los campamentos. La batalla de las Navas de Tolosa resultó en una contundente victoria en la cual los cristianos perdieron del 5 al 10% y los sarracenos del 40 al 60%, siendo esta una gran y contundente victoria, lográndose en ella la victoria decisiva contra el Islam.
Y con esto se termina el capítulo. De acuerdo. Lo primero a destacar de la batalla sería el efecto sociológico de esta misma en las posteriores batallas entre cristianos y musulmanes. Un ejemplo de ello sería que en el asedio de Alcácer do Sal, en Portugal, en el año 1217, los almohades huyeron rápidamente de pánico, en una escaramuza, donde los propios sarracenos le atribuyeron a la poca moral a la derrota acaecida en las Navas. A esto le incluimos la gran caída del prestigio del régimen almohade, que en poco esto se resumiría a la pérdida del control de estos de sus territorios. Un ejemplo de ello sería que en el año 1216 aparecería un nuevo grupo fundamentalista, los berimeníes, que se apoderaron de Fez y de Taza en ese mismo año, comenzando su apogeo a dispensas del almohade. Y ahora vamos con el por qué se ganó la batalla. Lo calificaría de dos aciertos significativos, sobre todo tácticos. La primera es la buena utilización de la infantería en la batalla, logrando bloquear eficazmente los flancos, y la segunda sería dejar una pequeña fuerza trasera que obviamente en un momento de batalla pudiese chocar y decantarla. Algo que irónicamente también lo vimos en la batalla de Lepanto, donde la pequeña retaguardia que se deja atrás del ejército, del principal ejército, es la que acaba decantando la batalla. Muy interesante este dato. Y como ya hemos visto, ya no hay tanta diferencia numérica entre los dos contingentes. La diferencia poblacional de la España moral cristiana ya no es tan significativa. Y eso, como hemos visto, se nota en la batalla, donde ya los musulmanes, su caballería ligera ya no puede flanquear con tanta eficacia, pues comienzan a carecer de una superioridad numérica significativa. Estaban siempre acostumbrados a ser muy superiores en el tema numérico a sus enemigos. Sin embargo, aquí ya no hay de una forma muy contundente. Ya hemos llegado a las Navas de Tolosa. Ya vimos la caída y la balcanización del Emirato de Córdoba, que supuso un antes y después. Y ahora con esta batalla también veremos un antes y después, ya que, tras tanto sacrificio y arrojo, se logró ganar la batalla decisiva. Y ahora nos encontramos con lo que llamo yo la etapa 3 de la Reconquista. La primera sería desde Covadonga a la Finna Andalusí. La segunda sería de la Finna Andalusí a las Navas, a la batalla de las Navas. Y ahora nos encontramos con la tercera, de Navas a Granada. La verdad que muy contento y feliz de poder haber llegado hasta aquí, la verdad. Siendo sincero, he podido hacer bastantes vídeos y hemos podido analizar muchísimo. Ha sido bastante impresionante analizarlo todo. Esta victoria ha sido también de parte de todos los anteriores reyes, caudillos, soldados, etcétera, que con tantos sacrificios ha ganado una batalla muy decisiva y que quedará con gran contundencia en la historia. De hecho, esta batalla a nivel internacional fue muy resonada en toda la cristiandad. Posteriormente a la contundentísima victoria en las Navas de Tolosa, la ofensiva cristiana continuó contra Úbeda, plaza de gran importancia estratégica y con una gran cantidad de sarracenos en ella. Muchos de estos eran guerreros y refugiados, que huían del gran ejército español. Ante la negativa de rendición de la plaza, se inició un asedio, al cual se iniciarían los asaltos. Y dichos asaltos tuvieron éxito, y la plaza cayó al poder de la gran coalición cristiana. Entonces inició un brutal saqueo donde la mayoría de defensores perecieron en él. A pesar de la gran importancia de Úbeda, dicha plaza fue abandonada. El rey Alfonso, totalmente satisfecho de la campaña, inicia el fin de esta misma. Pese al fin de la campaña, tanto órdenes militares como bandas almogávares hostigarían de forma brutal una frontera sarracena totalmente expuesta y vulnerable. La decadencia almohade empezaría a notarse, ya que en el año siguiente, en el año 1213, se obtuvo la plaza de Alcaraz. Pese a la buena situación de Castilla, llegarían las malas noticias, pues Alfonso VIII, apodado el de las Navas, falleció en el año 1214. Por lo cual pasamos de Alfonso VIII a su hijo Enrique I. Sin embargo, el joven Enrique no llegaría a reinar, pues falleció a los 13 años, tras un accidente. Por lo cual pasamos de Enrique a su hermana Berenguela I. No obstante, Berenguela no quería reinar, de tal modo que al poco tiempo abdicó a favor de su hijo Fernando III. Sin embargo, la llegada y reinado de Fernando traería problemas, pues su padre era el rey de León, Alfonso IX, y este mismo lo crió para que reinase en León.
y ante la coronación de Fernando como rey de Castilla, padre e hijo se distanciaron. Y esto mismo llevó a León y a Castilla a una más de muchas guerras que habían tenido entre sí. Y tras unos cuantos choques fronterizos se llegó a la paz. No obstante, el rey leonés apoyaría las revueltas contra Castilla. Sin embargo, ante la tenacidad de Fernando, la situación se fue estabilizando, y tras haber reafirmado su autoridad real, el rey castellano prosiguió con sus ofensivas contra el sarraceno. A pesar del periodo de conflicto interno en Castilla, el imperio almohade se desvanecía a consecuencia de las Navas, y se iniciaba una tercera edad de taifas. El primer ataque castellano sería contra el castillo de Quesada, al cual tomó y posteriormente abandonó. Y tras esto llegarían las sucesivas aceifas contra la vulnerable frontera mora. Y de estas aceifas destacamos el asedio de Jaén, plaza repleta de refugiados musulmanes, debido a la gran inseguridad de vivir sin un muro. El rey Fernando no tenía intenciones reales de tomar la plaza, sino debilitarla, para un posterior asedio, por lo cual fue más un tanteo castellano que otra cosa, aunque debo resaltar el apoyo leonés hacia los jaenenses, pues el nieto de Castro el Castellano y un gran contingente de sus soldados protegía la urbe de los castellanos. Tras el abandono del asedio de Jaén, el rey castellano obtuvo por pactos Martos, Andújar y muchas más plazas, y se apoderó de Capilla, tras un asedio, y logró también tomar Baeza. Sin la menor duda, los grandes ecos de Navas se hacían notar. Los sarracenos eran totalmente incapaces de mantener su frontera, debido principalmente a la gran dependencia hacia los mercenarios bereberes, que ahora escaseaban. Siguiendo con las conquistas de Castilla, en el año 1226, la plaza de Montiel es tomada, y desde el año 1228 hasta el 1230 se repiten las aceifas contra Jaén. No obstante, hay un cambio de planes en Fernando, pues su padre, Alfonso IX de León, falleció, siendo el único hijo varón Fernando, por lo cual este mismo vio una gran oportunidad para reunificar definitivamente León con Castilla. Y ante la concordia de Benavente, en el año 1230, Castilla y León se vuelven a unir como en el principio. Y de Reino de Castilla pasamos a Reino de Castilla y León, o también conocida Corona de Castilla. Y con esto se termina la serie. En verdad muy contento, ya hemos llegado hasta la Corona de Castilla, o también llamada Reino de Castilla y León. La verdad que los dos nombres son correctos. Sin la menor duda, lo primero a destacar del capítulo sería los grandes ecos de la batalla de las Navas de Tolosa, por motivo bastante obvio. Como vemos, el frente sarraceno se desmorona y se llega a una tercera edad de taifas, y ya por fin se reunifica definitivamente Castilla con León. Y ya esa idea de dividir el reino, esa idea de los hijos liantes de Alfonso III se acaba, por fin, la verdad. Sin la menor duda, el rey Fernando era consciente del gran error que suponía todo esto y lo solucionó. Y para toda persona que desconozca cómo funciona esta serie, en esta serie analizaremos primero las batallas y posteriormente las estrategias, las tácticas, la soldadesca, y de esta forma tendremos más o menos una aclaración del por qué se gana no sé qué batalla, por qué se pierde esta otra batalla, etc. Esa es la intención del análisis. Primero analizar las situaciones militares y posteriormente el por qué a veces se gana y a veces se pierde. Eso lo vamos a analizar ahora mismo. Y comenzamos con las batallas del Reino de Castilla. Comenzamos con la fase 1. De acuerdo, lo primero a destacar que obviamente en combates, abajo de combates estarán las batallas con su respectivo año. La A significa aliados en esa situación militar de parte de Castilla y la E los enemigos. ¿A qué estado se está enfrentando Castilla en esa situación militar? Y la R los resultados, que funcionará mediante asteriscos y menos y más. En caso de ser más sería victoria y en caso de menos sería derrota. Y obviamente cuando más, menos y más haya en el resultado, mayor ha sido la victoria o derrota. Y asteriscos es victoria, pero es una victoria no tan significativa como el menos y el más. Los que no sepan cómo funciona esto más o menos ya lo irán entendiendo mientras pongo las batallas, etc. Lo digo porque conquistar una población, conquistar un castillo, conquistar una plaza, no es lo mismo que
una victoria en batalla campal donde te estás enfrentando a ejércitos, ¿no? Es un tema complicado y diferente, por eso lo he colocado de esta forma. Ya habido explicado esto, me queda solo lo último, que es obviamente las espadas cruzadas. Simbolizarán batalla campal y los castillitos asedios. Ya habido explicado esto, vamos con las batallas del Reino de Castilla y comenzamos con la batalla de Lobregal en el año 1160. Una batalla que fue entre dos casas nobiliarias de Castilla, pero una se había pasado al bando leonés y fue una derrota significativa para Castilla. También la pérdida de Toledo por culpa de León también fue una gran pérdida que no fue muy significativa porque al fin y al cabo esta guerra entre León y Castilla era más una guerra civil que otra cosa realmente. La pérdida de La Rioja en el año 1163 por parte de los navarros, lo cual fue una pequeña derrota. Y tras esto tenemos la batalla de Huete en el año 1164, al cual esta vez, una vez más, los leoneses se saldaron victoriosos. Por lo cual la fase 1 comienza bastante mal para Castilla, es una Castilla que realmente toda esta situación, estas derrotas, etcétera, ocurre principalmente porque Sancho III, el primer rey de Castilla, murió al poco de ser rey y quedó como rey Alfonso VIII, pero era muy joven, era un niño, por lo cual realmente no pudo gobernar y claro, lo típico del poder donde al no haber una autoridad real significativa, pues empieza a haber debilidades internas dentro de Castilla que se resume a derrotas. Y tras las derrotas vamos con la fase 2. Y como podéis ver, la situación es todo lo contrario a la anterior, ya que se pudo recuperar Toledo, se pudo recuperar La Rioja, y no solo eso, sino que después de todo esto se pudo iniciar ofensivas contra la frontera mora. Por lo cual en esta situación Alfonso VIII ya tiene la mayoría de edad, por lo cual puede centralizar el poder, puede restablecer su autoridad, por lo cual esto se resume a poder recuperarse sus territorios en las guerras anteriores y sobre todo iniciar ofensivas contra la frontera almohade. Y tras la fase 2, vamos con la fase 3. Al cual, aquí tengo que resaltar lo último, y es que el emoji de llamas, de fuego, simbolizará a Ceifa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha habido una ceifa contra Sevilla. No quiere decir que ha saqueado Sevilla, sino que ha hecho una ceifa a los alrededores de Sevilla. Eso es lo que quiere significar. En este caso, siendo Sevilla, realmente tuvo que ser significativo. Al fin y al cabo, en estos momentos era la capital almohade, por lo cual enfadó bastante a los almohades. ¿Y a qué se resume todo esto? Pues a una ofensiva de gran envergadura de estos mismos, al cual comienza una escaramuza, que desconocemos el nombre de la batalla como tal, o escaramuza como tal, contra los principales maestres de las órdenes militares en la frontera castellana, donde es una victoria para las armas sarracenas, y posteriormente la gran derrota en Alarcos, en el año 1195, al cual los sarracenos logran una gran victoria. ¿Y qué nos lleva a esta derrota de Castilla? Pues obviamente aquí los almohades puedan aprovechar una supremacía militar que han obtenido tras esta victoria de ellos, y se pierde Calatrava y se sufre una ceifa en Toledo. De momento vemos a unos almohades que, he dicho, tras Alarcos están venidos arriba. Y ya viniendo en la fase 4, tenemos la toma de Salvatierra, al cual fue un gran golpe de mano de parte de las órdenes militares, la verdad, es decir, fue una audaz acción de parte de los caballeros de Calatrava, Santiago, Alcántara, etc. Es decir, fue muy brillante, la verdad, la conquista de Salvatierra. Y tras esto, una conquista muy pero que muy importante, que es Vitoria, en el año 1200. De acuerdo, tengo que hablar bastante de esta conquista, principalmente le he puesto 3 asteriscos, por no poner 4, pero creo que me excedía mucho porque en este momento, el territorio no es tan importante. Pero es que en un futuro este territorio va a ser muy, pero que muy importante para Castilla. Por lo cual, con esta conquista se obtiene dos cosas. Lo primero es que este territorio en un futuro vaya a servir de gran importancia para Castilla, sobre todo en el tema náutico, sea el comercio, sea la exploración, sea para el ejército, la armada, ¿no? Etcétera. Sino que de paso, como es obvio, este territorio se lo ha quitado a Navarra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Navarra, en muy poco, se volverá un estado, literalmente, se puede decir como satélite de Francia. Por lo cual, claro, te has quitado a un gran enemigo en el mar Cantábrico. Por lo cual, ha sido un gran acierto de parte de las políticas castellanas la toma de Vitoria. Que obviamente esta toma es la toma definitiva de las Vascongadas. Ya tras Alarcos,
ya con un ejército castellano más recuperado, se inicia una ceifa contra Jaén. Como es bastante obvio, los almohades se enfadan otra vez y van contra los castellanos y logran en el año 1211 tomar Salvatierra. Lo cual lleva esta situación a Alfonso a plantear un gran ejército, una gran coalición entre reinos cristianos y lanzar su gran ofensiva en búsqueda de la batalla decisiva, al cual comenzaría dicha campaña en la toma de Calatrava. Y posteriormente, en la fase 5, nos encontramos con la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, al cual el resultado se puede ver de forma bastante contundente. 4 símbolos de sumar. ¿Por qué 4? Principalmente por la gran cantidad de bajas almohades en la batalla, también por el efecto inmediato, es decir, hay que decir, obviamente toda batalla tiene un efecto en la historia, es obvio. Es muy difícil decir cuál batalla es más decisiva que otra, es obvio, por lógica. Pero es que esta batalla destruyó políticamente al imperio almohade, hizo gran mella en el ejército almohade, su prestigio, su papel, su geoestrategia, la forma en que los demás musulmanes veían a este imperio, etc. ¿Y cuáles son los resultados de las Navas? Como se puede ver, la toma de Úbeda, que al final se abandonó, la toma de Alcaraz al año siguiente y desde el 1224 hasta el 1230 aceifas, incursiones, etc., donde los almohades ni están ni se les espera. Literalmente el ejército castellano se podía pasear por el Al-Ándalus como Pedro por su casa. Literalmente, la frontera simplemente se desmoronó. Un detalle de esta situación es que empiezo sobre todo a escuchar mucho y a leer mucho sobre todo el tema de refugiados musulmanes. Es decir, tras las Navas, la frontera era totalmente insegura para un musulmán. Es decir, era inseguro no lo siguiente, porque tanto las órdenes militares y sobre todo, principalmente las bandas almogávar, hacían auténticos destrozos, no los siguientes, que le he dicho, no eran capaces de defender su frontera, ni de los embates de los ejércitos, ni de sus incursionadores. Como he dicho, los almogávares que literalmente destrozaban y hacían todo tipo de salvajada. Y al final, claro, esto se redujo mucho a que la frontera se fue despoblando y una cantidad enorme de refugiados que, ya lo he dicho, huían porque la frontera mora, era indefendible. Había llegado a un estado de colapso. Por lo cual la batalla de Navas de Tolosa tiene un efecto muy pero que muy grande en el imperio almohade, que ya he dicho. Es lo que le llevó a su destrucción y su aniquilación, por lo cual realmente es una de las batallas más decisivas no solo de España, sino de la historia. Y con todo esto ya hemos hecho el análisis militar de todas las situaciones militares significativas del Reino de Castilla. Como se puede ver, hay una etapa muy mala al principio, la fase 1 es bastante mala, la verdad. Es decir, se nota mucho que el problema político interno castellano le hacía mucha mella. Ya la fase 2 es todo lo contrario, es una recuperación a la fase 1. Y la fase 3 pues es una embestida almohade debido a su gran victoria en Alarcos. La 4 sería la recuperación castellana tras Alarcos. Y la 5 sería ya la ofensiva final o la victoria decisiva de Castilla contra los almohades. Y con esto se termina el reino de Castilla y nos encontramos con el reino de Castilla y León, o Corona de Castilla, los dos nombres son correctos. Y ya tras haber analizado las batallas me toca las tácticas y soldadesca y posteriormente la estrategia. Comenzamos con las tácticas y soldadesca. Y los que hayan visto los otros vídeos se habrán dado cuenta que este apartado lo he hecho de otra forma, pienso que esta forma es mucho más flexible, creo yo. En este caso analizaremos principalmente la soldadesca, las tácticas y después ya la estrategia. En vez de hacerlo todo a la vez, lo voy a dividir en estas dos secciones. Y aquí tenemos la soldadesca, el ejército español medieval, que este planteamiento que vemos aquí sirve tanto para Portugal, tanto para Aragón, Castilla, León, etc. Es decir, realmente es un planteamiento muy común en toda España cristiana, de ahí que lo haya puesto de esta forma. En vez de ponerlo ejército castellano, lo he puesto el ejército español porque es el más común. Y estamos en la tercera ordenanza. Al principio no sabía qué nombre darle a la ordenanza. Sin embargo, ahora estoy convencido de apodarla la cruzada, principalmente porque esta ordenanza aparece y se desarrolla en el contexto de las cruzadas, por lo cual creo que acabaré apodándola de esa forma. Y de acuerdo, ya más o menos en el episodio 1 de Castilla ya expliqué más o menos todo esto, etcétera, pero bueno, aquí haré un pequeño resumen.
Y lo primero, obviamente, que voy a mencionar es la caballería, sin la menor duda, la élite del ejército español medieval. Que obviamente la intención de dicha caballería de choque, como hemos visto, es chocar contra las unidades enemigas y romper sus líneas. Y a veces se rompen esas líneas, ocurre un efecto dominó, al cual estas se desbaratan, se rompen, se echan a la fuga y con eso se obtiene la victoria. Esa es la idea principal de los caballeros, de la caballería pesada. Como unidad permanente tiene la orden militar, y de ligera, caballería ligera, como he dicho, en caso cristiano, habría, pero de forma muy limitadas, almogávares a caballo o, como he dicho, exploradores. Esto es debido a que tanto el bando musulmán como el bando cristiano aceptaron sus roles. Es decir, ni los cristianos quisieron competir con los musulmanes en caballería ligera, ni los musulmanes quisieron competir con los cristianos con caballería pesada, por lo cual se quedó una especie de status quo militar donde cada uno elegía lo suyo. Y de infantería teníamos la de los peones, los caballeros andantes, que para un asalto pues bajan del caballo y asaltan la plaza. Y de ligera pues los almogávares, que obviamente los almogávares lo redondean todo. Arqueros, ballesteros, hostigadores, jabalineros, etc. Y de unidad permanente tendríamos la banda almogávar, que como he dicho, tras las navas de Tolosa, literalmente sus incursiones hacían total mella en los sarracenos. De acuerdo, voy a explicar ahora los planteamientos tácticos. Como he dicho, el planteamiento táctico es muy simple. Es un planteamiento táctico que ya se usaba en la segunda ordenanza y se mantiene de forma bastante significativa. Yo lo único que podría destacar es que he notado una mejoría sobre todo en el uso de la infantería, ya que en la batalla de Alarco se ejecutó muy mal la infantería y sin embargo las navas se ejecutó muy pero que muy bien y de hecho se ganó gracias a eso, por lo cual siento una mejoría en el uso de la infantería en las navas de Tolosa. Y también sobre todo el tema poblacional. Ya los musulmanes, ya la España mora, ya no tiene esa supremacía militar, sobre todo el tema demográfico, tan superior a la España cristiana, por lo cual yo pienso que en las navas de Tolosa se empieza a notar eso, se empieza a notar los grandes ecos de las repoblaciones que sí que han ido poco a poco, pero de forma totalmente constante y al final, pese a que han durado mucho, el tiempo al final se decanta del bando cristiano y lo que se ve en las navas de Tolosa. Y es que cuando alguien ya ve el reino de Castilla y León en el año 1230 se da cuenta que literalmente la España musulmana queda un poco. Por eso, ¿no? Es decir, es la política de repoblación, es una política que al principio costó mucho, obviamente. Estamos hablando de un conflicto fronterizo muy pero que muy largo, de más largo de la historia, posiblemente más largo. Y en estos momentos empezamos a ver sus grandes frutos, donde la gran supremacía demográfica que tenían los sarracenos ya no existe. Y como es bastante obvio, empezamos a ver las grandes consecuencias de esto mismo. Y ya habido explicado todo esto, ahora vamos con la estrategia. Donde en este caso he cambiado un poquito, ya que me he dado cuenta que me parecía un poco injusto, sobre todo, juntar toda la estrategia en una sola, principalmente porque, claro, hay reyes que tienen buenas estrategias y hay otros que no las tienen, por lo cual, de esta forma, dividiendo entre reyes, entre reinados, creo que será mucho más fácil de entender y, sobre todo, de analizar. De acuerdo, comenzamos con Sancho III, que duró, como he dicho, muy poco, pero bueno, pudo crear las órdenes militares, que fue un gran acierto. Sobre todo el tema de hacerlas locales. Fue un gran acierto, sin la menor duda. La idea de hacer órdenes militares religiosas locales fue un grandioso acierto, sin la menor duda. Por motivos obvios, son más flexibles a la hora de manejarlas. No son como la Orden del Temple, que obviamente, teniendo más posesiones en otros territorios, podría un día venir y decirte, nos vamos a centrarnos más en este otro frente de la cristiandad que el de que está en España, por lo cual fue una gran idea. Y aquí está lo de seguir con la repoblación, que obviamente fue una gran idea, pero esto en general lo proponieron todos los demás reyes en general, por lo cual lo pongo aquí en Sancho III, pero en general todos los reyes lo implementaron, por lo cual, ya lo he dicho, la repoblación dio muy buenos resultados, sin la menor duda. Y ya vamos con Alfonso VIII, que logró la estabilización de su reino y también obtuvo una alianza con el Papa, que le vendría bastante bien. Y obviamente tomar las Vascongadas, que como he dicho van a ser muy decisivas en un futuro, por lo cual fue un gran acierto político. Y aquí tenemos un detalle muy pero que muy interesante, y es lo de presentar batalla. ¿A qué se refiere esto de presentar batalla? Y es que Alfonso VII, el abuelo de Alfonso VIII, tuvo una política muy interesante, y es que, bueno, interesante, yo diría más bien dicho errónea. Y es que en vez de plantar batalla al enemigo almohade, lo que se buscaría sería tomar ciudades y plazas fronterizas. Vamos, que se buscaba una guerra de golpe de mano.
como se suele decir. Lo cual fue una auténtica picia por motivos obvios. ¿De qué le sirvió a los leoneses dicha táctica? Conquistar Alcántara y al día siguiente perderla y al otro día siguiente volverla a recuperar para perderla al día siguiente. Es decir, el planteamiento de Alfonso VII fue un error y sin embargo Alfonso VIII, a pesar de perder a Arcos, era muy consciente de que la única forma de desmoronar al imperio almohade era derrotarle en batalla, lo cual tuvo un gran acierto en esto mismo. También estaría el gran acierto de esperarse tras al Arcos, es decir, en vez de después del Arcos lanzarse de cabeza, no. Se esperó lo suyo para así recuperar su soldadesca, lo cual fue una gran idea, ya que permitió en las Navas ganar dicha batalla. Y también el tema de, obviamente, de formar esa gran coalición cristiana entre Aragón y Navarra, que llevaría, obviamente, a la gran victoria en las Navas de Tolosa. Por lo cual, muy buenas políticas. De hecho, como cualquiera lo puede ver, solo he podido encontrar buenas políticas de parte de estos reyes. Si alguien se sabe una mala política de estos reyes, lo puede dejar en los comentarios, pero yo en general califico que sus políticas estratégicas de los tres reyes han sido muy, pero muy acertadas. Y ya tras Alfonso VIII pasa lo que pasa, llega su hijo Enrique, este fallece, le toca a su hermana Berenguela y Berenguela deja a su hijo Fernando III, que hay muy poco de él, principalmente por motivos obvios. Y es que lo primero sería la presión y las acifas contra los sarracenos, al cual, literalmente, como he dicho, como Pedro por su casa, se paseaba el ejército castellano como quería en el Al-Ándalus, literalmente. Es decir, la frontera está totalmente destruida y desmoronada. Y esta política que le he dado 4 puntos, por motivos obvios, ¿no? Y es reunificar definitivamente León con Castilla. No sé si la gente es consciente de esto mismo, pero es el fin definitivo de las políticas de los hijos liantes de Alfonso III. Esa política de los hijos liantes de Alfonso III, mandarla a tomar mejor viento, para siempre. Es decir, destruirla para siempre. Y reunificar definitivamente el reino de Castilla con León, que es lo que siempre tuvo que haber sido. Siempre el reino de León tuvo que haber estado unido. No entiendo cómo los propios reyes de León, defendían esta política de dividir Castilla. Es que no lo entiendo. Es decir, nunca lo entenderé, pero bueno. Ya analizando definitivamente los últimos episodios de León, intentaré indagar en esto, pero ya lo he dicho, no deja de ser una picia que no llevó a nada. Es que, ¿qué llevó dividir León con Castilla? ¿7 guerras fronterizas que no sirvieron para nada? Eso es lo que llevó, es decir, una tontería. Y ya he dicho, por eso tiene 4 puntos positivos, por motivos obvios. Reunificar Castilla con León fue un gran acierto, no, lo siguiente. Y ya, como he dicho, por fin Castilla y León están unidas, por fin, como siempre tuvo que haber sido. Y ya, con esto se termina el análisis. Pequeño resumen de Castilla, creo que a pesar de su mal comienzo, por problemas políticos, Castilla es un reino que, a pesar de lo corto que ha sido, 100 años, al fin y al cabo, muy poco, ha sido muy decisivo. De hecho, como he dicho, se ha ganado las Navas de Tolosa, por lo cual, muy buenas políticas, un buen planteamiento, buenas mejoras. De acuerdo, primer análisis de lo primero que podría destacar del reino de Castilla es el gran acierto de sus gobernadores. A pesar de la derrota en Anarcos, pienso que realmente lo de plantar batalla campal era lo correcto y se demostró en las Navas, por lo cual no puedo calificarlo como un error de la política de Alfonso por motivos obvios. No siempre se gana, lo importante es hacer buenas políticas y esperar que un día mañana salgan bien. Por lo cual, ya lo he dicho, el reino de Castilla, sin la menor duda, lo ha hecho muy bien y ha sido muy decisivo. Y yo supongo que le fue tan bien en estos momentos que tal vez por eso cuando se unificó con León, a pesar de que se volvía a ser el reino de León anterior, se apodó Reino de León y Castilla, ¿no? O sea, había ya esa idea de que Castilla era como ya otra cosa de León, ¿no? Cuando ya lo he dicho, no deja de ser el hijo de León. Ya con el siguiente nombre, que sería Corona de Castilla, pues lo mismo, ¿no? Como que la gente sí quedaba más con Castilla que con León, a pesar de lo que repito yo muchas veces, ¿no? Sin la menor duda, el reino de Castilla ha sido decisivo para la historia española. Y ya he dicho, muy interesante analizar. O sea, me cuesta creer que he llegado ya aquí. Es decir, ya he llegado a las Navas. O sea, ya he hecho el análisis militar del reino de Castilla. Ya estoy en el reino de Castilla y León. Y muy contento, lo he dicho. Muy, pero que muy contento con la serie, con subir vídeos, etcétera. Pues muchísimas gracias por haber visto la serie conmigo. Un me gusta y suscribirse siempre ayuda. Y nos vemos en la próxima. Adiós.